Hola Dani, ¿todo bien? Un gusto igual de estar acá de nuevo con ustedes. Bueno, la pregunta con la que quiero partir esta entrevista tiene relación con cuánto tiempo se viene analizando este asteroide. Esto no es algo que surja hoy día de la noche a la mañana, es un estudio desde hace ya varios años. Así es, la NASA desde hace unos años creó este programa de seguimiento de objetos cercanos a la Tierra, estos que se llaman NEOS, por sus siglas en inglés, y este asteroide se descubrió hace 20 años, el 19 de junio del 2004. Así que desde que se descubrió, debido al tamaño que tiene, porque es unos 3 veces más grande que una cancha de fútbol, Wow. se notó de que había que tenerlo ahí en consideración y prestarle atención, así que desde que se descubrió se ha estado monitoreando constantemente. Ya, ¿y por qué hay que prestarle atención? ¿Qué es lo que podría ocurrir con la Tierra y con este asteroide? Primero que todo, el tamaño es un asteroide que se sale de lo normal. Lo normal de los asteroides es que midan hasta 50 metros de diámetro. Esto sí, nosotros usamos el diámetro como para decir de punta a punta, porque estos objetos no son circulares como los planetas o como la Luna, sino que son como una roca gigante nomás en el espacio. Y este objeto mide 370 metros aproximadamente de diámetro, o sea, de punta a punta. Y eso nos indica de que es un objeto que podría causar grandes estragos, como lo fue quizás hace 66 millones de años atrás, con este asteroide el que eliminó a los dinosaurios. ¿Ya? Entonces, hay que tenerle ojo por el tamaño. Segundo, es por la cercanía que tiene con la Tierra. Este objeto está, lo más cerca que puede llegar a estar de la Tierra es unos 40.000 kilómetros, que es mucho más cerca de lo que está la Luna, que está a Ujú. 385.000 kilómetros de nosotros. Entonces también llama mucho la atención esto de la distancia a la que se puede acercar de nuestro Claro. planeta, y la velocidad a la que viaja también alrededor del Sol. Se demora casi el mismo tiempo que la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces lo vemos por lo menos 2 veces durante el año terrestre en nuestros cielos. Así que esas 3 cosas llaman mucho la atención y, hace de que sea monitoreable constantemente. Y significa, según lo que está apareciendo en el generador de caracteres, Jennifer, que este asteroide podría rozar el planeta Tierra eventualmente o se descarta esa hipótesis. O sea, nunca podemos descartar que este objeto en algún momento se destabilice de su órbita, ¿cierto? Por la gravedad de otros planetas como Júpiter, y esta desestabilización haga que llegue hasta la Tierra y llegue hasta la superficie. Pero de momento, según los estudios, este objeto ni ningún otro objeto dentro de los 100 años próximos podría caer a nuestro planeta, un objeto considerable, ¿cierto? Como este. Pero cuando se habla de rozar la Tierra, se habla de que, claro, está a 40.000 kilómetros, que es más o menos la distancia a la que están algunos satélites artificiales que han sido enviados por seres humanos hacia el espacio. Entonces, estaría muy cerca de estos objetos y por ende muy cerca de nosotros, pero aún así Ujú. nuestra atmósfera mide unos 10.000 kilómetros y el planeta Tierra mide 12.000. O sea, aún así sigue estando lo suficientemente lejos como para que simplemente sea un espectáculo maravilloso en el cielo y no genere ningún Eso. otro problema como que pueda golpear la superficie. Y Jennifer, ¿ese espectáculo podría ocurrir el año 2029 o es muy aventurado casarse con una Lo que fecha? pasa sí, lo que pasa es que, desde que se descubrió, han habido fechas en donde ha tenido más acercamientos o menos acercamientos. Entonces, se ha un poco como, digitalizado y también calculado su órbita en cuanto alrededor del Sol y cada cuánto se intersecta con nuestra órbita alrededor del Sol, y se ha determinado que hay ciertas instancias en donde está más cerca y a veces más lejos. Entonces, según estos cálculos, esta estadística, ¿cierto? En 2029 podría estar lo más cerca de la Tierra, que sería como estos 40.000 kilómetros sobre nivel del mar. Pero puede ser de que sea más allá o sea más cerca según los cálculos en esa fecha, pero siempre hay que tener un rango de error para esto. Claro, ¿y eso podría ser visible a simple ojo humano o con telescopios, por ejemplo? Definitivamente, o sea, estamos hablando de 40.000 kilómetros a distancia de nosotros, mide al menos unos 370 metros de diámetro, por ende, si es lo suficientemente luminoso en el cielo, se va a ver a simple vista por el tamaño que tiene, pero más que una especie de bólido, como la imagen que ustedes mostraban adelante, no va a ser más que eso lo que nosotros podamos observar. ¿Y hay otros asteroides similares a Apophis que preocupen hoy día o que se estén monitoreando, que sean similares en tamaño, por ejemplo, o en órbita?
Es muy difícil que sean similares en tamaño porque de hecho más del 90% de los asteroides que se conocen hasta ahora, que son como 1 millón aproximadamente, el 90% de esos tienen diámetros más pequeños de 50 Mira. metros, como te decía. Entonces no son sinónimo como de peligro para la Tierra. El otro 10% por supuesto que está siendo monitoreado constantemente, pero estos objetos, como te digo, según la gravedad de otros planetas se pueden desestabilizar, entonces se pueden alejar de nosotros o se pueden Claro. acercar. Así que por eso siempre está estos satélites que están monitoreando estos objetos y la NASA con su programa de NEOS, de los objetos más cercanos a nosotros, también está siempre entregando información de estos. O sea, si comparamos este asteroide, Jennifer, estaríamos hablando de uno mayor, mucho más grande que los otros, ¿no? Exacto, sí, mucho más grande, pero sigue siendo bastante más pequeño que este asteroide que ahora se considera como un planeta enano, que es Ceres, ya que llega a estar casi a los 1.000 kilómetros, o perdón, a los 1.000 metros de diámetro, ya mucho más grande que estos 370 metros de diámetro. Así que es dentro de los más grandes, pero no el más grande de los asteroides del sistema solar. ¿Hay un estudio también de otros asteroides que sean más grandes, alguno que sea de más preocupación, por ejemplo? Por ahora no, simplemente se les considera como estos objetos extremadamente grandes y peligrosos en el sentido que son de un tamaño prominente, pero están mucho más lejos de lo que podría llegar a estar Apophis. Entonces tampoco se compensa un poco eso, el tamaño es gigante, pero la distancia es muchísimo mayor, más de la que está la Tierra de la Luna, incluso similar a unos a un 3% de la unidad astronómica, que sigue siendo mucho más lejos de lo que está la Luna de la Tierra. Así que no generan una preocupación tan grande en Claro. realidad de que se pueda acercar a la superficie. Y Jennifer, a mucha gente en la casa probablemente le interesa saber cómo se monitorea, es algo que llama mucho la atención, de qué forma en la Tierra se monitorea la órbita de un asteroide de este tipo o básicamente lo que ocurre en el universo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se siguen los asteroides? Bueno, como les decía, la NASA tiene un programa que es a través de satélites artificiales que orbitan nuestra Tierra, que están tomando imágenes constantemente al cielo, ¿ya? Y a los objetos que aparecen en estas imágenes se les estudia y se les determina el tipo de objeto, ya, por supuesto, si es una estrella, si es un planeta, etcétera, y de repente aparecen estas piedrecitas gigantes que le digo yo que están orbitando alrededor del Sol. Entonces, cuando se detectan estos objetos y que son estables, que tienen un movimiento, una órbita estable alrededor del Sol, se les da una caracterización también y un lineamiento. Es decir, se le da un nombre, se dice de qué tipo son, Perfecto. de qué tamaño más o menos, etcétera, y luego se mantiene este estudio de localización constante para saber dónde están, si están más cerca, si están más lejos, etcétera. O sea, se le hace un seguimiento a cada uno de estos objetos a través de estos satélites artificiales que pertenecen al programa CNEOS de la NASA, CNEOS. Jennifer, cuando hablamos de Apophis, ¿estamos hablando de un asteroide que es raro, que es normal divisarlo cada cierto tiempo o es algo más extraño, digamos, en el estudio astronómico? Bueno, es normal que los asteroides se acerquen a la Tierra, de repente aparecen estos titulares como un asteroide se acerca peligrosamente a la Tierra, pero no es tan peligrosamente porque siguen estando muy lejos de nosotros, pero es normal porque ellos, al igual que la Tierra, orbitan alrededor del Sol y a una distancia que no es menor de nosotros en el sentido de que están más cerca que Júpiter. Entonces, al estar más cerca de la Tierra que Júpiter, hace de que de vez en cuando podamos cruzar nuestra órbita con la de ellos, como lo que sucede con los cometas o lo que sucede también con la lluvia de estrellas que se le llama, que son los restos de Ujú. los cometas y los asteroides. Entonces, no es extraño que tengamos estos fenómenos que se repiten, que son cíclicos, porque se mueven y todo en el Claro. universo se mueve. Jennifer, ¿podemos descartar un impacto de este asteroide con la Tierra? Yo sé que todavía está en estudios, se está haciendo el seguimiento, pero ¿eso es descartable? De momento sí, la NASA tiene una página en donde pone todos los detalles, la ubicación, la velocidad a la que viajan, etcétera, y también tienen como un cálculo de cuándo podría impactar potencialmente a la Tierra y estos objetos, ninguno de estos objetos, ni asteroide, ni cometa, ni nada, podría impactar a nuestro planeta dentro de al menos 100 años, ¿ya? Como te digo, podría verse perturbada la órbita si es que otro objeto lo perturba Ujú. gravitacionalmente, como por ejemplo Júpiter, que a veces es nuestro escudo y a veces es como el enemigo porque nos envía Sí. objetos también. Pero eso no es culpa del planeta, eso es naturalmente por la gravedad. Pero de momento, dentro de 100 años, no tenemos ningún impacto previsto contra nuestra superficie.
Pero si nos adelantamos en el tiempo, pensemos que estamos en el año 2029, ¿qué es lo que va a poder ver la gente en el cielo cuando este asteroide finalmente pase cercano a la Tierra? Debido al tamaño y a la cercanía que va a estar con nosotros, lo más probable es que se vea como un bólido, que es muy ¿Ya? parecido a una estrella fugaz, ¿ya? Pero la diferencia que como son más grandes y como están más cerca, es un instante de tiempo un poco más largo que la estrella fugaz y se ve más brillante. Hace poco pasó un Perfecto. bólido por Europa, de hecho salió en todos lados, hubo una niña que justo se grabó mientras pasaba el bólido y fue una imagen maravillosa. La vimos, Ese sí. tipo, como la que están viendo exclusivamente en este momento en la pantalla. Esos son bólidos, un objeto que dura más tiempo esta quema del objeto al pasar por la atmósfera y por ende lo podemos ver más largo que el segundo o milisegundo que puede durar una estrella fugaz y se ve también muchísimo más grande y muchísimo más brillante. Jennifer Anguita, siempre tan didáctica para explicarnos estos temas que a veces parecen lejanos, se entienden de forma muy simple y muy gráfica gracias a ti, Jennifer. Que estés muy bien. Buen día. Gracias a ustedes, igual que estén bien. Chao, chao.